Las notas ya están subidas, sí, la segunda evidencia, no sé si ya la han visto. En la plataforma ya está listo. Y les voy a, bueno, hay plazo todavía hay plazo de entregar la nivelación a los que tengan que nivelar, ¿listo? Entonces, el plazo se amplió hasta el 31 de agosto, ¿listo? Hasta ese día pueden entregar la nivelación, esa yo la subí hace un buen tiempo ahí en Edmodo. Yo me imagino que algunos ya la hicieron, ya la enviaron, etcétera, ¿listo? Lo otro es esto, que no se los he socializado, espérenme. Que es la programación de la tercera evidencia, ¿sí? Entonces, para esta tercera evidencia, o bueno, para todo el periodo estamos hablando acerca de la reproducción, ¿cierto? Sexual y asexual en diferentes seres vivos, pero ahora vamos a verla desde el humano y los cuidados que deben tenerse, ¿listo? O sea, hay una serie de procesos biológicos en nosotros, ¿cierto? Que pueden llegar a afectarnos. Debemos tener ciertos tipos de cuidado con nuestro cuerpo para que nosotros podamos desarrollar una vida más sana. Acá digamos que con el humano va a ser algo diferente a los animales, ¿sí? Porque con el humano vamos a tener eh, unos problemas de otro orden que serían de orden psicológico también. Digamos que los aspectos psicológicos van a ser muy importantes para que nosotros podamos reconocer nuestro cuerpo, podamos reconocer las diferencias de otros, ¿sí? Tenemos que hablar ahí de algunas cuestiones. Ahorita, si alcanzamos, vamos a leer un cuento corto para poder comprender un poco de lo que estamos hablando, ¿listo? Que es un tema también cultural. Bueno, yo ya les había dejado esto en Edmodo, este videito que ven allí y las páginas que debemos leer de la página 56 a la 66 del libro. Bien, donde vamos a encontrar cómo es la reproducción humana, qué es eso del embarazo y los cuidados del cuerpo. ¿Listo? Bien, vamos a tener este link que lo hicimos el viernes, ¿cierto? Yo se los dejé ahí en el modo para que lo hicieran, le tomaran pantallas y lo subieran allí a la plataforma de Edmodo, ¿listo? Para la siguiente semana, perdón, para esta semana, ya que se nos corrió una, vamos a empezar a hacer la exposición. Si ustedes quieren empezar a hacerla de una vez con los insumos que voy dando desde la explicación, eh, van a ir realizando la exposición, ¿sí? Para que la entrega de esa exposición sea el día 31 de agosto, o sea, de hoy en 8. ¿Listo? Bien. Y la otra semana vamos a hacer la socialización de esos trabajos, pero, la nota que va a salir, esa tercera nota, a diferencia de las otras evidencias, no va a ser de socialización de trabajos ni nada de eso, sino que más bien va a ser la autoevaluación institucional, que es el documento que yo siempre les paso, que ustedes tienen que llenar un cuadrito para hacer esa autoevaluación. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Aleja, ¿vas a decir algo? Aleja,
Te voy a activar el audio. ¿Ya? ¿No? Estás levantando la mano, según esto. Bueno, creo que no era nada. Listo, entonces si no hay dudas, igual es fácil porque digamos que eh, es la misma dinámica que hemos llevado a lo largo de todo este tiempo en el periodo, ¿sí? Entonces digamos que va a ser muy fácil para nosotros desarrollarlo. Ah, bueno, pero si vas a hablar, Aleja, bueno, te voy a reactivar otra vez. Dale, Ya ahora sí, profe. dime. Profe, una pregunta. Es que era, digamos, ¿qué va a pasar con las botellas, con los ecoladrillos? Bueno, se supone que ustedes van a hacer una actividad, no sé si ya le hicieron en dirección de curso, un taller ambiental, ¿sí? ¿No? Aleja, no te silencies. No, profe, hemos hecho un taller. Listo. Lo tienen que hacer eh, con su director de curso, en una dirección de curso, no sé qué día les toque. La idea es que para cuarto periodo lo que vamos a hacer es una especie de dinámica que le vamos a dejar libre con eso. Ahora, para recogerlas, o sea, lo que vamos a hacer es como un elemento allí teatral o algo así. Pero para recogerlas y eso, tenemos que esperar porque nosotros no podemos, digamos, por la cuestión de la pandemia y eso, no podemos ir hasta allá a recoger el material porque eso implicaría que fueran más personas y ustedes saben que el contacto ahorita no es una buena idea, ¿no? Entonces, digamos que Sí. sería poner en riesgo. O sea, tengan las botellas, yo sé que la mayoría ya las tienen porque ya nos han escrito, pero ténganlas allí, que apenas se pueda, algún día, que este año ya no es, o sea, voy a ser sincero con ustedes, este año ya no es, eh, pues las recogeremos, ¿sí? Sí, La señor. idea del taller que nosotros hicimos con la profe Jennifer es para que ustedes puedan aprovechar esos residuos. Yo entiendo que es algo molesto, incómodo, pero la idea no es que lo hagan solo por la nota, ¿sí? O sea, no es la idea, sino más bien que lo hagan por aprender nuevas dinámicas, ¿sí? De, eh, digamos que de manejo de los residuos, de poder ayudar a las personas que tal vez reciclan, de poder brindar alguna asesoría también. O sea, digamos, esa es la idea. Ah, Digamos, ok, si es profe. molesto, etcétera, pues digamos que la idea no es que se incomoden en su casa, no es que tengan por allá 80 botellas y, profe, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Sino la idea es más bien que aprendamos que eso sí se puede utilizar de otras formas. La idea del ecoladrillo era realmente hacer una especie de contenedor en el colegio para plásticos con ese coladrillo, pero pues no se pudo, por obvias razones. Ujú. Esa Pero era el la otro idea. año no se puede, profe. Sí, claro. Si ustedes las guardan y las tienen allí, porque es que este año en serio yo no creo, ya va a empezar septiembre. Faltaría octubre y Sí, noviembre y ya, acabaríamos el año. Entonces este año ya no, o sea, sería y no mucho riesgo volvemos. volver al colegio, la verdad. Ok, profe, gracias. ¿Listo, Cielo? ¿Alguien más tiene alguna duda de ese tipo o algo así que le surja? Bueno, Aris me dice acá que ya tiene dos botellas. Bueno, pues si no les incomoda, ténganlas allí, eh, que realmente yo sé que en el momento que volvamos a lo presencial va a servir, ¿listo? Bueno,
Bien, entonces, como no hay más preguntas, voy a empezar esta partecita. Entonces, nosotros lo que estamos viendo acá es el sistema, ¿sí? Más que el órgano, es el sistema reproductor femenino, ¿sí? Y escogí esta imagen porque nos va a representar varias cosas, ¿cierto? En este caso estamos viendo el acto sexual humano, ¿sí? Entonces podemos ver alguna parte de la vagina, podemos ver el pene eyaculando y cómo los espermatozoides van a viajar. Entonces esto se supone que nosotros ya lo debemos tener entendido, ¿cierto? Se supone que nosotros ya hemos visto varias cosas que nos han llevado a pensar en la forma en la cual eh, puede suceder un proceso formativo. O sea, y lo más importante de entender esto es saber cómo es que nosotros nos fuimos formando, ¿sí? O sea, cómo fue que se fue desarrollando esa etapa hasta que tuvimos la forma, ¿sí?, que tenemos hoy día. ¿Listo? Entonces, antes de mirar este proceso en general, tenemos que mirar qué es lo que está pasando en esta zona del ovario, ¿sí? Como ustedes ven acá, en esta zona del ovario, allí hay como unas bolitas amarillas, ¿cierto? Hay como unas bolitas amarillas, que son unas zonas que se llaman folículos. ¿Qué es lo que pasa en ese folículo? Ahí se está formando un, un óvulo, ¿no? Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Ya, es que no sé qué le pasó a esto. Creo que mucha información. Al tiempo, Juan Diego dice acá que levantó la mano y Morinelli. Si tienen preguntas, escríbanmelas de una por el chat para que yo vaya explicando y vaya hablando de una vez, ¿sí? Ahí para Juan Di que puso la opción de levantar la mano. Entonces, si tienen ahí alguna pregunta, escríbanmela por el chat y a medida que voy hablando la voy leyendo, la voy respondiendo, ¿listo? Entonces, miren esto. Esto es la formación de la célula sexual femenina, ¿sí? Que la vamos a llamar ovocito, ¿sí? Se llama ovocito, ¿listo? Así se llama la célula sexual femenina. Entonces ustedes me pueden decir, venga, profe, pero yo tenía entendido que eso se llama un óvulo, ¿sí? Pero ya les voy a explicar desde cuándo lo llamamos óvulo, ¿listo? Ya les voy a explicar. Entonces, miren que esto tiene un proceso. O sea, empieza a formarse con folículo muy pequeño y hay una serie de hormonas que van a empezar a digamos que a madurar este proceso de crecimiento del ovocito. Nosotros ya vimos hormonas el periodo pasado. ¿Alguien me podría recordar cuál sería una de ellas, de esas hormonas? Ah, bueno, Padilla me dice, profe, si el ovario está conectado por dos lados, ¿qué pasa en el otro lado del ovario? Eso depende. Eso depende digamos que, de qué se desarrolle primero o qué lado, digamos, del ovario desarrolle primero la célula sexual. Entonces, en el otro lado no va a pasar nada, pero eso es, digamos, intermitente. Digamos, por este lado se puede formar en un mes el ovocito y por el otro lado se puede formar, pero se forman, se hace el proceso de meiosis, donde usted sabe que en la meiosis se forman cuatro células, pero solo una de esas en el caso de la mujer, porque en animales sí pasa que las cuatro células de la meiosis salen de una vez aptas. En el caso de la mujer, solo una casi siempre sale apta para que se pueda dar un embarazo. Pero entonces,
eso se da alternado. No, no los dos ovarios al tiempo están produciendo ovocitos, sino que lo hace uno. Mientras uno está haciéndolo, el otro se queda quieto. Y el otro se puede activar y el otro puede quedarse quieto. Entonces es alternado, ¿sí? Bueno, acá Juan Diego nos dice que la adrenalina, bueno, la adrenalina es solo para respuesta rápida, ¿sí? Pero no, no es la adrenalina. Recuerden, o bueno, más bien, para ver si se acuerdan. Yo en algún momento puse una imagen de como el cerebro humano, ¿cierto? De la pituitaria, ¿cierto? De la hipófisis, que ahí se producían un montón de hormonas. ¿Se acuerdan de la imagen? O sea, ¿se acuerdan de la imagen que yo ponía? Que era como el cerebro humano, y ahí se ponían, había una glándula en toda la mitad del cerebro, ¿sí? Entonces, como en la parte de abajo más bien del cerebro, o sea, como en toda la mitad de la cabeza. Una glandulita muy pequeñita que se llama la hipófisis o pituitaria. Y era muy importante porque producía un montón, una gran cantidad de hormonas que regulaban el cuerpo. Bueno, acá Carrillo me dice que sí, Aurice me dice que sí se acuerda. Eh, Resulta que a partir de esa glándula se van a producir un montón de hormonas, entre ellas una que la vamos a llamar LH. ¿Listo? La LH va a entrar acá, se produce allá y le va a dar la orden, ¿listo? A el ovario para que empiece a madurar estos ovocitos, estas células sexuales. Esta palabra, estas siglas, LH significa leutinizante. Y va a ser mucho más importante para lo que vamos a llamar el óvulo, ¿listo? Entonces ya veremos. Entonces a partir de estas hormonas se da la orden, ¿cierto? Por eso es que se dice, no, es que las mujeres tienen cambios hormonales muy fuertes durante sus reglas, durante su periodo, porque esto está pasando, o esta maduración del óvulo, etcétera, está pasando gracias a la fuerte carga hormonal que se desprende en todo el cuerpo. Recuerde que las hormonas se transportan es en el sistema circulatorio, ahí es donde van a tener su principal actividad. Entonces va a ser importante comprender cómo es que desde el sistema circulatorio se dan unas órdenes a partir de las hormonas que llevan ciertos procesos. Obviamente más adelante tendremos que hablar de las pastillas anticonceptivas y las formas de prevención de embarazo, que no son solo de las mujeres, y ahorita han surgido una serie de alternativas muy buenas para hombres, que veremos, ¿listo? Que veremos. Bien. Entonces, vamos a ver que esta celulita empieza a crecer, miren acá. Bueno. ¿Qué significa LH? Leutinizante. Es como suena. O sea, eso está en inglés, ¿cierto? Pero lo que significa la LH es hormona leutinizante. Eso es lo que significa LH, hormona leutinizante. Entonces, como es tan largo el nombre, decidieron llamarla LH. ¿Sí? Es la que empieza a preparar estos óvulos, ¿no? Leutinizante. ¿Listo? Entonces, esta empieza a crecer, empieza a desarrollar estas células, más, ¿cierto? Como ustedes se pueden dar cuenta, acá ya empieza a surgir como si fuera un huevecillo, ¿cierto? O sea, hay una serie de nutrientes allí que empiezan a recubrirse. Acá sale ya, digamos que completo o desarrollado el ovocito, y por último, miren, acá se va a desprender del, del ovario para viajar, ¿listo? Y acá en el ovario van a quedar un huequito. Ese es el folículo vacío, ¿cierto? Que se va a ir cerrando al final. Eso es lo que va a pasar dentro del ovario, ¿listo? Ya ahorita veremos cómo es que se da el proceso de los espermatozoides, ¿sí?
en nosotros, ¿no? Entonces, este ovocito va a salir y se va a quedar, ojo acá, en la trompa de falopio, acá se va a quedar. Entonces el ovocito, a partir también de la hormona leutinizante o LH, gracias a esta hormona, lo que va a pasar es lo siguiente. Esto se va a rellenar de unas proteínas acá, ¿listo? Y se va a rellenar de muchísimas proteínas y va a quedar muy grueso y ancho, ¿sí? ¿Y esas proteínas para qué son? Esas proteínas van a generar nutrientes suficientes para que se desarrolle el embrión, ¿listo? Pero también van a ser, digamos, como una barrera para la mayoría de los espermatozoides, menos para uno, ¿cierto? Y cuando me digo para uno, es para el espermatozoide que permitió que nosotros estemos acá, ¿sí? Entonces vamos a ver. La hormona leutinizante, o bueno, el ovocito llegó acá, chan, y se empezó a recubrir por un montón de proteínas que van a ser una serie de nutrientes para un posible embarazo, ¿cierto? Y esas proteínas van a generar cierto tipo de canales para que entren los espermatozoides, pero la mayoría de ellos van a morir, ¿listo? Entonces vamos a ver lo siguiente. Hasta acá bien, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? O sea, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo queda claro? ¿No? Listo, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una relación sexual? Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿cierto? El pene se introduce en la vagina y este puede llegar hasta acá, no más, como máximo, ¿sí? Cuando el hombre tiene una eyaculación, ¿cierto? Se libera un líquido llamado semen. ¿Qué es el semen realmente? El semen es un compuesto, es un fluido, ¿cierto? Que está conformado por un montón, un montón de glucosa. Está conformado por muchas sales, tiene agua, tiene muchas vitaminas y por supuesto va a tener un montón de espermatozoides, que son las células sexuales. Ya ahorita veremos cómo es que se forman los espermatozoides, ¿listo? Entonces, cuando se da la eyaculación, ¿cierto? Los espermatozoides, y ustedes me preguntarán, venga, profe, ¿y cómo los espermatozoides, en este caso, por ejemplo, van a saber que es a la derecha o a la izquierda? ¿Recuerdan estas hormonas que les había mencionado? Esas les van a mandar como un indicador a estos espermatozoides para que sepan a dónde tienen que llegar. Entonces, no es solo que, por ejemplo, se dé una descarga, ¿cierto? Así súper larga y llegó y ya, sino que los espermatozoides pueden llegar, o el semen puede llegar hasta acá, en esta distancia, pero los espermatozoides se van a empezar a mover, ¿sí? A partir de esos indicadores y miren hasta dónde están viajando, miren hasta dónde llegan, o sea, tienen que viajar todo esto y llegan acá, hasta el óvulo acá, ¿sí? Entonces miren el viaje que están haciendo y no es solo que se dé una, una gran descarga de semen, sino que más bien estos espermatozoides lo que hacen es seguir como ese indicador de proteínas hasta llegar a ese punto. Cuando llegan a este punto, ¿cierto? Ellos empiezan a abrir un camino, ¿cierto? Voy a buscar una imagen.
A ver si nos queda mejor. Y ya volvemos con esto. Me quedó como un muñequito y dibujado. Entonces a este proceso que ya les voy a explicar, le vamos a llamar fecundación. ¿Listo? Eso ya lo veníamos bien. La fecundación es el proceso, ¿sí?, en el cual una célula sexual se va a unir con otra. ¿Listo? Entonces miremos. En este preciso momento, ¿qué es lo que está pasando? A ver, busco una imagen de pronto con esta. Sí. Bueno, pero vamos a ver algo importante. En este caso, entonces miren que el óvulo, cuando ya se formó, es decir, acá no le llamamos óvulo, acá le vamos a llamar, aunque profe, en la imagen dice, sí, claro, acá le vamos a llamar ovocito, ¿listo? Cuando se para acá, en esta parte, y se empieza a rellenar de estas proteínas, le vamos a llamar óvulo. Ahí es cuando cambia el nombre, ¿listo? Ahora, si ustedes se dan cuenta en este recuadrito de acá, va a cambiar el color. Acá, esta parte de acá, que está como rosadita, ¿sí? Acá, esas son las proteínas que les venía mencionando. Ahí van a saber, y gracias a estas, dónde es que tienen que llegar los espermatozoides, ¿listo? Los espermatozoides van a llegar allí y van a intentar ingresar. Sin embargo, acá en esta imagen nos están dando un error. ¿Alguien nos puede decir cuál es el error? Que ya lo habíamos mencionado mucho, ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Alguien? ¿Alguno? ¿No? ¿No se acuerdan? Entonces, voy a explicarlo de la siguiente manera. Entonces, vamos a imaginar que la capa de proteínas es mucho más gruesa porque nos va a quedar mucho más fácil, ¿cierto? Ah, bueno, listo, Auris ya no la dio. Entonces, que el camino que se abre no lo abre el primer espermatozoide, ¿cierto? Sino que nos dice Auris que realmente hay varios, bueno, hay que corregir un poco esa ortografía, Auris, a ver qué pasa ahí. Bueno, hay varios espermatozoides y se van abriendo camino, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Sí, hay varios que se están abriendo camino, ¿listo? Pero toda esta capa de proteínas que estoy dibujando, que es muy grande, va a pasar que por un lado van a estar ciertos tipos de espermatozoides intentando entrar acá, por otro lado acá, ¿cierto? Por otro lado acá, pero realmente el primer espermatozoide que llega, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con el primerito que llega? ¿Gana la carrera? ¿Muere? ¿Vive? ¿Renace? ¿Resucita? ¿Qué pasa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, lo importante es, sí, que me respondan, pero ¿por qué? Entonces, Auris y Alejandra nos dicen, muere, porque choca con el óvulo, porque no alcanza a pasar, bueno, muere, sí, pero porque el espermatozoide, ya lo veremos un poco a profundidad, más o menos el espermatozoide va a tener esta forma, y acá un flagelo, ¿cierto? Bueno, en, esta, en la parte más externa, en la parte más, digamos, en punta, ¿cierto? Él tiene acá algo que se llaman proteínas también. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando este espermatozoide llega acá, degrada esa proteína, pero como ya se le acaba, esta célula muere. Y entonces viene un espermatozoide detrás y degrada un poco más. Pero como ya se le acaba esa proteína para degradar, muere. Y después llega otro más y degrada esta capa de
proteína y muere. Después llega otro más, degrada esta última capa de proteína y muere hasta que queda el camino libre. Y llega el camino libre, llega un espermatozoide, entonces vamos a ver con otro color, llega un espermatozoide que ya vio el camino libre, entra acá y él se utiliza su proteína para destruir la última capa y cuando la destruye es que logra entrar, pero él solo deja el núcleo, o sea, solo deja, pierde la colita, pierde el flagelo y ahí solo deja su material genético. Y ya cuando eso pasa, todo esto se sella y los demás van a seguir intentándolo, pero ya, no, ya ninguno puede entrar porque eso se sella, ya no permite la entrada de nada más, ¿sí? Entonces ahí ya sabemos que nosotros no fuimos el primer espermatozoide en entrar, no. O sea, nosotros fuimos el espermatozoide, no sé cómo quieran llamarlo, si de buenas o aprovechado o oportunista, como quieran llamarlo. Pero cuando nuestro espermatozoide llegó, había un camino libre. O sea, él se encontró con que ya había un túnel que habían hecho los demás, ¿cierto? Eh, generando un nuevo camino. Entonces dice, profe, o sea, ¿cuál era la posibilidad de que nosotros naciéramos? Eh, bueno, digamos que entiendo la pregunta, pero la pregunta nos remite a una gran dificultad, o sea, la posibilidad de que un espermatozoide, ¿cierto? Llegue a ser el que genere una fecundación, eh, digamos que es muy alta eh, debido a la gran cantidad de espermatozoides que hay, ¿sí? Hay miles, incluso millones en una descarga de semen, ¿cierto? Acá me dicen, profe, era para comentar que Valeria tiene problemas de conexión y por eso no pudo conectarse. Dile que yo subo esta clase a YouTube, ¿listo? Entonces, digamos que si nosotros lo hablamos en términos de probabilidad, pues es muy alta. Si ustedes miran los índices de embarazo en jóvenes, es altísima por lo mismo. Pero, pero la pregunta de Padilla es, yo creo, bueno, esto se va a cortar, nos volvemos a conectar si algo, de una para seguir con la idea que es muy interesante. Pero si nosotros decimos, ¿cuál es la posibilidad de, cuál era la probabilidad de que nuestro espermatozoide específicamente entrara, ¿cierto? Y formarnos genéticamente como somos, realmente sería una posibilidad muy baja por la cantidad de espermatozoides que están todo el tiempo intentando